Bien, ¿qué es lo que nos dice Colosenses? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que ¿qué? Sabiendo que al Señor y que de Él recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces es para no salirnos de los parámetros. Lo que hemos venido aprendiendo ha sido restauración, servicio, pero una de las cosas que me parece que es como la parte más fundamental, corazones sanados. Si no hay un corazón sanado, pues no podemos servir a nadie. Si no hay un corazón sanado, las esposas no pueden servir a sus esposos y viceversa. Si no hay un corazón sanado, no podemos más que maltratar a nuestros hijos. Y si no hay un corazón sanado, pues mucho menos vamos a servir a mucha gente que necesita de nosotros allá afuera. Amén. Entonces, ¿cómo es que debemos servir según la palabra? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabemos que al Señor es que servimos. Amén. Entonces, no somos servidores de los hombres, somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. El carácter que Dios le dé a mi ministerio, no sé si sea predicador evangelista o no sé si sea predicador maestro, eso lo decide Él. Amén. Y eso lo observarán ustedes, se darán cuenta ustedes. Yo hoy me dispongo a recibir la palabra que Dios le dijo a Jeremías: abre tu boca y yo la llenaré. A eso me dispongo. Amén. Puedo hablar mucha cosa acá, pero me dispongo a abrir mi boca, que Dios la llene. Y a este asunto, por así llamarlo, le he colocado el título de: el obrar de Dios es inconcebible. Muy difícil de comprender a Dios, pero no se nos olvide que el obrar de Dios es incontenible. Por más que no entendamos, por más que queramos salir corriendo, no podemos, el obrar de Dios no se puede detener jamás. Amén. Dios dice: se hace esto, se hace esto. Se sienta cada quien en cada silla. El pastor estos días lo decía, no es que se ordene a las personas: hermanito, siéntese en esa silla. ¿Pero por qué? Dios lo quiere ahí. Allá los dos hermanitos, ¿pero por qué hay en esa silla? Dios los quiere ahí. El pueblo de Dios es un pueblo ordenado. Si no sabíamos eso, el pueblo de Dios es un pueblo ordenado. Dios nos pone donde Él quiere. Entonces, el obrar de Dios es, ¿cómo? Inconcebible, incontenible, no se puede detener, y además de eso también es ineludible. No podemos. Nos podemos reventar las veces que sea necesario. Dios nos levanta y llegamos a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Bien. Entonces, antes que nada, capítulo 7 de Hechos, pero no lo vamos a leer, voy a resumir así rápidamente. En el capítulo 7 de los Hechos hay una historia de un hombre llamado Esteban, si saben todos, ¿no? Este hombre tenía ¿qué características? Era un hombre sabio, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre virtuoso, era como el jefe de los diáconos de la iglesia, era un hombre muy importante en la iglesia, un hombre santo. Y por esos días andaba un señor llamado Saulo de Tarso, ¿sí?, persiguiendo a la iglesia, metiéndolos en las cárceles. Matan a Esteban lapidado a piedras, y el autor intelectual de la muerte de Esteban, ¿quién fue? Saulo de Tarso. Bien, vamos a buscar ahora sí Hechos 9,
10 al 15. Entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Siguiente. Entonces Ananías respondió, Señor. Pues aquí yo entiendo que Ananías era un hombre de Dios, bien plantado. Ananías no se pone a renegar, Ananías no se pone altanero con Dios, sino le dice suavecito, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es una cosa que no se puede comprender, así como mató al siervo Esteban, a un varón de Dios, lo acaban a pedradas. Pero ¿por qué Pablo o Saulo de Tarso? Porque estaba haciendo estas cosas. Aparte, hay una cosa muy particular, que los herejes tienen por costumbre llamar herejes a los que no son. Para Saulo de Tarso, los discípulos de Cristo eran herejes. ¿Eran qué más? Eran sectas, era una cantidad de cosas, pero ahí el verdadero hereje, ¿quién era? El verdadero confundido era Saulo de Tarso. El verdadero religioso era Saulo de Tarso. Pero bien, era un impío, era un pagano, era un perseguidor, era un asesino, era lo que queramos, y era de Tarso. Pero aparte de ser de Tarso, Saulo era también judío. Ya estaba enlistado ahí. Ya Dios lo tenía ahí enlistado. Amén. Y pues por otro lado, a Esteban, por muy santo, por muy lindo, por muy servicial, lo que hizo Saulo de Tarso sin saber, fue darle el tiquete a Esteban para irse para la gloria de Dios. Ya estaba el hijo. Antes de morir se dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces vamos como a llevarnos esa imagen, sobre todo me gusta esa imagen de Ananías, ¿sí? ¿Y a qué lo estaba mandando Dios a Ananías? ¿De qué es lo que estamos hablando? El tema de servir. Pero ¿cómo así que servir? Sí, ve, ¿y qué fue lo que le dijo? Pon tus manos sobre él, no, ve y lo agarras a garrote porque estoy harto con él, no, ve, ponle sus manos en la cabeza, en sus ojos, para que recobre la vista, ¿sí? Me parece pues que Ananías es un personaje muy entregado a Dios, o sea, muy obediente, muy dispuesto, no se pone a pelear con Dios. Sí, Señor, voy. Le coloca las manos encima, Saulo queda sano, y cuando queda sano, ¿qué es lo que bota de las vistas? ¿Qué es lo que le salen de las vistas de Saulo de Tarso? Unas escamas. ¿Y qué representarían esas escamas? Pues esa inmundicia, ese pecado, esa confusión, esa religión, ese creer que él estaba haciendo lo correcto. Y ahora sí comenzó a hacer lo correcto porque Dios lo tenía, ¿sí? Ya acá lo tenemos claro. Si no tenemos la palabra de Dios acá, constante, entonces yo le llamo una microesencia de Dios. Si te sabes el Salmo 23 completo, ya tienes una microesencia de lo que es Dios. Si ya te sabes el 51, ya tienes otro poquito de lo que es Dios. Si ya te sabes los 8 capítulos, entonces ya tienes algo de Dios.
y podemos hablar algo de Dios. De lo contrario, católicos, evangélicos, cristianos, no sé cuántas, no sé qué, bueno, de ese tema se ha hablado mucho acá, ¿no? Bueno, y cómo entonces pensamos que la sociedad, una reconstrucción social en el ámbito político, pues si la sociedad se dañó allá en el Edén, entonces ¿dónde se tiene que restaurar la sociedad? En la presencia de Dios nuevamente. Es la única forma de restaurar a la sociedad. ¿Sí? No matando a nadie, no destruyendo a nadie, porque nos tocaría acabar con el trigo queriendo acabar con la cizaña, y de paso acabaríamos con nosotros mismos, porque nosotros, pues, quién sabe si somos trigo o quién sabe qué tanto, ¿sí? Quién sabe dónde estamos nosotros en ese nivel. Entonces, listo. Ananías, vamos a mirar Hechos 10, 9. Hechos 10, 9 al 16. Bien. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esta ya es otra historia. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí llegamos. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios lo que le estaba diciendo era acerca de los gentiles. El mensaje que le quería decir era acerca de los gentiles. ¿Y Pedro cómo llamaba a los gentiles? ¿O los judíos cómo llamaban a los gentiles? Perros, cosa común, cosa inmunda, y etcétera, ¿no? Eso era Pedro, ¿no? Eso era allá, Pedro, allá en esa república, Pedro. Nosotros, hasta el día de hoy, ¿cómo han llamado las hermanas al esposo borracho? ¿Sí? ¿Cómo hemos llamado a nuestros hijos cuando se salen a la calle y se dejan el pelo largo y se ponen acá cosas raras, como los hemos, y cómo llamamos a nuestros hijos? ¿O a quién los comparamos? A hijos de Satanás. ¿Cómo llamamos a los muchachos que están allá en la calle? Desechables, desechos, miserias, escorias, no sé cuántas. ¿Cómo llamamos a las señoras que trabajan allá en el parque? Que trabajan, listo. ¿Cómo las llamamos? ¿Cómo llamamos a la gente? Gente común, perros despreciables. Y Dios, ¿qué le dice a Pedro? Pedro. Y entonces, ¿cuántos extremos tenía el lienzo? ¿Cuántos? 4. Desde los 4 puntos cardinales, Dios está dispuesto a restaurar a mucha gente. Amén. Dios quiere salvar a todos. Todos no serán salvos, pero Dios quiere restaurar a mucha gente. Bueno, ¿qué es lo que dice Efesios? Que ya todos se lo saben allá al final. ¿Qué es lo que dice Efesios? Que Dios colocó a Jesús allá en lugares celestiales, allá a su diestra, sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que se había propuesto en sí de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. ¿Cuáles? Las que están en los cielos, allá los ángeles que no entienden muchas cosas, y los demonios que están por ahí, y no sé qué, en los cielos, y las que están aquí en la tierra. ¿A través de quién? ¿No? ¿A través de quién Dios va a restaurar? A través de la iglesia. Bueno. Entonces ya miramos el Hechos, en el versículo 34 y 35 de Hechos.
10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Comprendió? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Listo? Y el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué más? Bueno, el 44, listo. Aquí está hablando de un hombre llamado Cornelio, que era un capitán romano, también despreciado por los judíos, ¿sí? Pero Dios a este hombre le dio la salvación, fue bautizado con su familia, con un poco de invitados, y además de eso recibieron el Espíritu Santo. Muchas personas que allá están esperando a la iglesia, que vayamos a servir, que podamos compartir un almuerzo individual, o si se puede la iglesia algún momento, listo, individual, o vamos a seguir maldiciéndolos y vamos a seguir queriendo que los maten, y sin entender muchas cosas, sin entender por qué ellos están donde están, sin entender las raíces de la sociedad, sin entender quiénes verdaderamente son los que están haciendo daño desde arriba. Entonces acá Pedro, antes que rescataremos de acá, no sé, Pedro le llamaba a los gentiles, le llamaba común, le llamaba inmundos, y Dios le dice: no llames común ni inmundo a lo que ¿qué? A lo que Dios limpió. A lo que Dios limpió. Bueno, entonces ahora sí vamos, Jonás 1:1. ¿Qué dice Jonás 1:1? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El día, así como el pastor hace así de oreja a oreja, el día que estaba leyendo esto yo me carcajeaba y le dije: Dios, gracias, porque al menos me puedo reír, como casi no me río, me tengo así todo seco, serio ahí, y me reía carcajadas supuestamente de Jonás. Yo decía: dizque alejarse de la presencia de Dios. Jonás se fue a pagar su pasaje, a irse para Jope, a irse para Tarsis, a alejarse, porque estaba furioso, porque estaba enojado, porque estaba amargado, porque su corazón no había sido sanado, ¿sí? Pero bueno, aquí hay un punto importante que yo quiero que miremos, y no es la verdad absoluta, es lo que siento, lo que pienso decir. Siempre que se ha predicado a Jonás y a los niños y todo eso, si se acuerdan, Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor y vino un pez y se lo llevó, listo. Y los niños, entonces Jonás el desobediente, Jonás el amargado, Jonás el no sé qué, Jonás, y juzgamos toda la vida a Jonás. Y como es un libro ahí cortico de 4 capítulos, entonces Jonás el rebelde, Jonás el desobediente. Y así nos pasa aquí en el contexto, no comprendemos a las personas y les llamamos de todas formas, porque no conocemos que a cada persona la determina la genética y el contexto en que se levanta, el entorno en que se levanta. Que es pecador, que es esto, que el Johncito, que no sé cuántas, que sinvergüenza, bueno, y listo, no me meto ahí en ese cuento. Que el hermano tal, que el otro, que el de allá, que mi esposa, que mi esposo, y no sabemos el contexto, no sabemos la genética, no sabemos nada de esa persona, pero sí sabemos juzgar, ¿sí? Y no sabemos que Jonás no era un profeta cualquiera. Jonás es un profeta contundente, un profeta que hablaba, era porque Dios le hablaba a él. Y Jonás era un siervo de Dios. Pero ¿cuál era la meditación de Jonás? La meditación de Jonás era: no matarás, no robarás, no adulterarás, no sé qué, no sé cuántas, y si se lo haces también morirás. Entonces, lo que marca aquí Jonás, que es lo que creo entender, es el rigor de la ley. Todo ese enojo, toda esa rabia, todo ese furor de Jonás está demarcando es el rigor de la ley.
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y eso era lo que precisamente Jonás le estaba reclamando a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 25, si alguien lo puede leer ahí de rapidez, como un rayo. 14, 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, este era Jeroboam II, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. ¿Y hizo qué? E hizo lo malo delante de Jehová y no se apartó de todos los pecados que de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, del uno, el que hizo pecar a Israel. Este Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Ese no era un profeta cualquiera. ¿Sí? Y entonces este hombre Jeroboam fue un rey, ¿qué? Un rey malo, y Dios lo puso ahí. ¿O quién lo puso ahí? Un rey malo, Dios lo puso ahí para que hiciera lo malo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre cometía pecados y cometía pecados. Pero Jonás va y le dice: mira, rey Jeroboam, Jehová te manda a decir que vas a restaurar los muros desde tal lugar hasta tal lugar. Y lo hizo, ¿no? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Restauró los muros. El resto lo hizo malo, pero Dios le mandó decir por medio de Jonás que restaurara, y restauró. Dios puede restaurar por medio de quien Él quiera. Dios puede destruir por medio de quien Él quiera. Amén. Bien, entonces ese era Jonás. Entonces ya conocemos todo el relato, el resto del relato lo conocemos, que Jonás va, se monta en la nave, se levanta una tempestad grande, los marineros. Entonces hay algo muy curioso. Dios como que había pensado, no le dijo nada a Jonás, pero Dios antes de llamarlo, voy a mandar a Jonás porque quiero salvar unos marineros que son impíos, que son paganos, que son idólatras, que tienen otros dioses. Voy a mandar a Jonás a que le predique a esa gente allá. Pero no lo mandó para allá, lo mandó para otro lado. Ve a Nínive, y Jonás salió corriendo. ¿Y esos marineros fueron salvos? Yo creo que fueron salvos, ¿no? Dice que le hicieron voto a Jehová y todo eso. Entonces se levanta la tempestad, empiezan ellos a rezar allá a sus dioses. Jonás se echó a dormir por allá abajo. Fue el capitán del barco y le ve: ¿qué haces, dormilón? Levántate. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Sí, vamos a ver si tengo acá la otra cita. Entonces sería el capítulo 3, versículo 5 de Jonás. Jonás. Capítulo 3, versículo 5. Jonás, ¿quién era acá? Un hombre temeroso. No era un profeta rebelde. Para mí él estaba mostrando el rigor de la ley, mostrando lo difícil que era salvar a Nínive, lo difícil que era ir a predicarle a unos impíos, a unos paganos, ¿sí? Ahora, para mí el corazón de Jonás estaba paralelo al corazón de Dios. Dios estaba feliz con Nínive. Dios estaba contento con Nínive. Ve y les pregonas contra Nínive, pregona contra Nínive, porque la maldad ha subido ya al colmo. Dios también estaba como que, pues, no se podrá comparar ahí del todo a un hombre, pero Dios como que estaba también ya, el ardor de la ira de Dios ya estaba al colmo, ¿sí? ¿Por qué Jonás no entendía? ¿Por qué Jonás no comprendía? Jonás era hebreo, Jonás era judío. Los judíos, pues ellos creían que Dios era su Dios y era solo para ellos. ¿O no ha sido así siempre? Por un lado, ¿no? Por otro lado, Nínive era tan malos, eran tan terribles, y de paso, de vez en cuando venían a Jerusalén, saqueaban a Jerusalén, venían con sus carros, mataban gente, se llevaban gente cautiva y hacían una cantidad de... Y entonces Jonás iba a estar feliz: y ya voy y les predico, Señor.
y Dios estaba ya feliz también. Entonces, ¿qué era lo que Jonás reclamaba? No me parece, Dios, no entiendo, no comprendo. Tú que nos dictaste la ley, tú que nos dijiste lo que era la ley, tú que castigas a tus hijos cuando fallan, tú que no perdonas a tu pueblo cuando falla, ¿vas a perdonar a esa gente allá? No comprendía. Es inconcebible a veces muchas cosas. Cuando entendemos muchas cosas, pues cuando hay restauración, cuando hay meditación, cuando hay un corazón sanado. Jonás no es un simple profeta. Allá en Mateo y en Lucas dice Jesús: yo no les voy a dar ninguna señal, mi Padre no les va a dar ninguna señal. La única señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que tuvo que estar 3 días y 3 noches, hasta los cimientos, hasta lo profundo de la mar, en un submarino vivo, allá en un pez grandote, con las algas del pez, con todo y todo, para poder obedecerle a Dios. Entonces, entre otras, pues Jonás tuvo que morir. Y aún así, cuando salió del pez, no salió como muy muerto todavía, salió todavía como vivo, todavía salió peleando con Dios, aún peleaba con Dios. Es que no entiendo, tú me enseñaste la ley y tú no perdonas a tu pueblo, ¿y sí vas a perdonar a esos mugres? Como le llamamos nosotros a la gente. Y Dios no estaba furioso con Jonás, Dios entendía a Jonás, los dos entendían, ¿sí? Después que llega allá, entonces Dios le dice: bueno, ahora sí vas a ir o no. Ve y les pregonas allá. Pero la Biblia dice que Jonás era una señal, no era un predicador cualquiera. Y la señal no es que Jonás se fue para el salón de belleza a colocarse el tinte rojo o amarillo o no sé qué, y hacerse pedicure y manicure y tenis Adidas o yo no sé qué, para que los de Nínive pues para poder ser una señal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería que Jonás fue una señal para esa gente? Entonces, hay unos datos, yo los creo, hay unos datos y parece que otros personajes aparte de Jonás han estado en el vientre de peces y han salido vivos de allá, o por lo menos una persona, hay datos. Entonces, el hecho de estar dentro de un pez de ese tamaño, de esa magnitud, de esas características, 1 noche, 2 días, 3 noches, se cambian las facciones, por un lado, porque los ninivitas no le iban a hacer caso a Jonás simplemente porque era Jonás. Y parece ser que después de esos 3 días, no sé si eso fue lo que le pasó a Jonás, pero a otro personaje que investigaron, que miraron, que salió su piel blanca de un blanco como la tiza, para siempre jamás. Por el hecho de estar allá metidos en esa situación. Eso es lo que, pues es un dato que leí, que estudié. Yo lo creo, para que Jonás pudiera haber sido una señal a los ninivitas, porque ellos se arrepintieron. Al menos de momento se arrepintieron. Y entonces hay algo que ahí Dios le dice a Jonás. Bueno, esto ya ahorita lo vamos a leer de la parte de la calabacera. Y dice que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Pero dice que era una gran ciudad. Entonces yo digo, bueno, entonces era más pequeña que Facatativá, 120,000 personas. No, Facatativá 137,000 personas, 140,000 personas. Y era una gran ciudad. Y dice más de 120,000 personas. Entonces parece que en el hebreo lo que quería decir Dios era que habían más de 120,000 bebés que no sabían discernir entre lo bueno, entre la mano derecha y entre la mano izquierda. Dios salva a quien Él quiera. Y Dios nos manda a nosotros a donde Él quiera que nosotros vayamos. Y si ya muchas veces se ha dicho acá, sírvanle a sus esposos como a Cristo, ¿sí? Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó a su silla. Bueno, pero aquí antes de esto vamos a hacer una cosa, vamos a mirar aquí Nahum, un momentico.
Nahum, ¿quiénes eran los ninivitas? Eran los nínives. Ay de ti, ciudad sanguinaria. ¿Cómo eran? Sanguinarios. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete aniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. ¿Multitud de qué? Multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. ¿Quién era Nínive? No era cualquier, dicen que era la ciudad que tenía más estrategias de cómo matar gente. Eran terribles. Me imagino que la guillotina se la inventaron ellos, me imagino que se inventaron muchas formas desastrosas, muchas formas terribles de matar a la gente. Y Dios quiso, entonces Dios no podía castigarlos a ellos porque sí. Porque Dios no hubiera sido justo. Los iba a castigar sin antes avisarles, los iba a castigar sin antes advertirles, los iba a castigar sin antes mandarles a su profeta. Si no se hubieran arrepentido era problema de ellos, pero Dios me dice, antes de destruirlos porque me da lástima, los quiero salvar, voy a mandarles a mi profeta. Entonces no estemos esperando que Dios destruya a no sé quién, a no sé quién, a no sé qué, y que se acabe Facatativá y que se acabe no sé quién, si antes nosotros no vamos a predicarle a la gente, si antes nosotros no somos restaurados, ¿sí? Entonces eso era Nínive, y ya antes yo creo que vamos cerrando acá, no, me fui muy largo. Bueno, capítulo 4, 9 al 11. Bueno, antes de eso, vamos a mirar Mateo 12, 38, 40 y Lucas 11, 30, Mateo 12, que dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Y en Lucas 11:30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás no fue un profeta ahí cualquiera que Dios encontró en el parque y lo llamó. Jonás era un hombre de Dios. Y entonces, ¿qué representa? Representa el rigor de la ley. ¿Qué más representa? Entonces ya Dios viene a mostrarle su gracia, su amor, aunque Jonás sabía que Dios era misericordioso y por eso no quería ir a Nínive. ¿Sí? ¿Qué más representa? Representa que para salvar a la humanidad, para salvar a Nínive, fue necesario que Jonás muriera. Simbólicamente, pero fue necesario que Jonás muriera. Y ojalá hubiera entendido, porque él decía: ¿estás enojado? Sí, estoy enojado hasta la muerte. Pero él no entendía cuál muerte era la que era necesaria, si era para huir o era para morir él para ir a salvar a ellos allá. Entonces, ahí, para mí esto es muy largo y ya creo que vamos terminando. Entonces ahí se resume, ahí está, en estos 4 capítulos de Jonás, está desde Abraham, está Éxodo, y está Romanos, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si nos ponemos allá a estudiar y Dios nos da muchas cosas, en esos 4 capítulos está desde Génesis hasta... Ahí está cuando Abraham le decía a Dios, pero si hay allá hablando acerca de Sodoma y Gomorra, Señor, si hubieran 50 justos, los perdono. Perdona, Señor, si hubieran 45.
los perdono. Perdona, Señor, si hubieran 30, si hubieran 10, hasta lo último 10, si hubieran 10. ¿Y qué decía Dios? Los perdono. Por amor a esos, a sus 5 justos. Entonces, no es tan inconcebible Dios, ¿no? ¿O si es tan inconcebible? Así fue que comenzamos, inconcebible. Si es tan inconcebible o no, o es que nosotros no hace falta ser restaurados para entender a Dios, ¿no? Ese es el carácter de Dios. Su ley, sus leyes, que la ley, ¿quién la cumple? ¿Quién la cumplió la ley? Nadie, solo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces ahí en Jonás se representa toda la ley y ahí se representa el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Un Dios que castiga, un Dios que disciplina, un Dios que dice la Escritura que el juicio de Dios comienza primero y si hay alguien que todavía no ha sido restaurado, entonces pues ojalá que atendamos al llamado de esos 8 capítulos, ojalá que atendamos al llamado de no dejar de meditar, ojalá que nos quitemos la careta delante de Dios, le podamos decir al pastor, ahí está, pastor, pastor, allá parados los dos. Un día vine y le dije, pastor, estoy viniendo a la iglesia, quiero cantar, quiero servir, quiero alabar. Yo alabo a Dios porque el Salmo 156 dice, todo lo que respire alabe a Dios. Que le dije, pastor, tenga misericordia de mí. Y por eso la iglesia no tiene el derecho de sacar a nadie que venga con los trapitos sucios. La iglesia no tiene derecho de sacar a nadie que venga con la inmundicia. La iglesia no tiene derecho de decirle a nadie, deje la botella y venga a la iglesia. La iglesia no tiene derecho de decirle a una mujer, deje los mozos, allá deje ser ramera y venga a la iglesia. Deje la marihuana, deje el bazuco, báñese, afeítese, porque huele muy feo, para poder que venga a la iglesia. La iglesia no puede hacer eso. Estamos en la misma locura del pastor, ya cuáles de evangélicos, cuáles etiquetas y cuáles bobadas de evangélicos, cristianos, católicos. ¿Es católico? La Biblia se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen los 66 capítulos, si quieres ser buen católico. Si es buen evangélico, la misma historia se resume en 2 mandamientos. Se cree hijo de Dios, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si hay eso en nosotros, pues somos hijos de Dios. Si no hay templanza, si no hay dominio propio, si no hay amor, si no hay gozo, si no hay paz, si todo nos saca la piedra, entonces, ¿de quién somos hijos? ¿Sí? ¿Nosotros estamos dispuestos a que la gente sea salva o estamos siendo remisos? No quería que fuesen salvos. Se sentó en un lugar, Dios le hizo nacer en un momento la calabacera y lo tapó y se puso feliz, y qué sombra tan chévere, y se puso feliz Jonás, y luego Dios viene un gusano, daña la calabacera y se queda ahí al sol y Dios lo azota un ratico con el sol. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Ahí ya vamos cerrando. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben qué, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Compasión. Entonces somos hijos de Dios, mostremos ese carácter.
para que no nos dé miedo abrazar a la gente, para que no nos dé miedo sacar del bolsillo, ayudar a la gente, para que no nos dé miedo servir. Bueno, que ojalá tengamos humildad, que ojalá seamos sencillos, que ojalá escuchemos a Dios, porque Dios puede llevarnos allá por medio del pez, o Dios puede llevarnos a cosas que ni nos imaginamos, porque aún el pecado, la muerte, el diablo, los demonios, ya eso lo sabemos de sobra acá, todo está en las manos de Dios. Si nos creemos muy santos, si nos creemos muy dignos, en un momentico Dios nos suelta para que hagamos cosas terribles que ni nos imaginamos que íbamos a llegar a caer en eso, y podamos humillarnos y decir: Dios, es que hablo de los homosexuales, que hablo mal de esa gente, que no saben discernir entre si son machos o son hembras, que voy a hablar mal de esa gente. Dios puede permitir cosas si de pronto nos creemos que somos muy santos. Que vamos a hablar de los fumones de marihuana porque nunca hemos fumado marihuana. Dios puede permitir. Hace cuánto que nos hablaban de Nabucodonosor, ¿no? ¿A dónde le tocó ir a Nabucodonosor? Entonces, cuando, ahí es para terminar ya ahora sí, es cuando nos toca algo que nos duele, ahí sí decimos. Ahí sí decimos: ten misericordia, ayúdame, es mi hijito, es mi hijita, es mi mujercita, no me la quite, se fue con otro. Ahí sí nos duele. Pero cuando es con otra familia, cuando es con otra persona, ahí sí no nos duele. Que no se nos olvide que no conocemos absolutamente el contexto de ninguna persona, que siempre juzgamos por lo que vemos. No sabemos por qué están ahí, no sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué les pasó eso, por qué les sucedió eso. Entonces, bien, hermanos, muchas gracias por escucharme. Espero que Dios, creo que Dios haya hablado en esta noche. Dios los bendiga.